porque en las tribunas también veo a una ex colega. Bien, vamos a otro tema, lo hemos estado comentando de todas maneras durante toda esta tarde. Tras confirmarse el tercer caso de coronavirus en el país, el gobierno descartó por el momento la suspensión de actos masivos. Mientras tanto, el senador Guido Girardi denunció cobros abusivos por parte de clínicas en el examen para detectar la enfermedad. Son algunos de las aristas, los puntos que vamos a estar conversando a esta hora junto a José Miguel Menucci, secretario nacional del Colegio Médico. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahora, ¿cómo el Colegio Médico, José Miguel, está viendo hasta el minuto cómo se aborda el tema de coronavirus? Ya se pasa a una fase 2, de una fase 1 a una fase 2. Hay un tercer caso confirmado el día de hoy. ¿Cuál es un poco el balance que hacen hasta el minuto de esta situación? Bueno, nosotros creemos como Colegio Médico que esta era una situación prácticamente inevitable. Hoy en día se produce una realidad mundial donde las enfermedades infectocontagiosas, debido principalmente a los grandes desplazamientos que ocurren hoy día a nivel mundial y principalmente por vía aérea y principalmente en grandes centros que son estos aeropuertos, se llega a una realidad donde estar aislado es prácticamente imposible. Comentábamos hace un rato que los grandes saludistas de nuestro país decían que nuestro país tenía una defensa natural, que era la cordillera por un lado y era el mar por el otro, y eso nos permitía estar un poco aislados en el buen sentido de la palabra sobre cierto grupo de enfermedades que en Latinoamérica son muy comunes. Hoy en día los aeropuertos y los aviones pasan por encima de esas barreras naturales y por lo tanto Chile inmerso en una economía mundial, Chile inmerso en una aldea global que es el planeta Tierra, es muy difícil que estuviéramos ausentes. La pregunta no era si íbamos a estar o no presentes dentro de ser parte de esta pandemia mundial, sino cuándo íbamos a ser parte de esta pandemia mundial, y en realidad la respuesta ya la tuvimos ayer. Ahora, ¿cómo se ha abordado esto? En realidad nosotros creemos que hubo un periodo que nos permitió desde los primeros casos en China hasta que apareció el primer caso ayer, que hubo un periodo adecuado donde las autoridades ministeriales y las personas que trabajamos en el sector salud creemos que tomamos conciencia del problema y probablemente estamos preparados de mejor forma frente a otras pandemias anteriores. Claro, tú decías, José Miguel, el cuándo era la gran pregunta. Ahora, la pregunta también es cómo se va a dar, y eso evidentemente es algo que está en desarrollo, va a depender del día a día. Sabemos lo que puede ser un virus, tuvimos la experiencia, lo comentábamos también fuera de cámara, de lo que fue el H1N1. Y evidentemente ahí hago la pregunta también, ¿los protocolos están establecidos para no quizás pensar en el peor escenario, pero sí en un escenario muy complejo? Sí, mira, yo creo que aquí hay una diversidad de factores que van por carriles paralelos. Un factor tiene que ver con la contagiosidad del virus. Este virus, lo que sabemos hasta ahora, porque en realidad también es una noticia que va en desarrollo, claro, es que tiene una contagiosidad que es un poco más elevada que el virus de la influenza estacional, por ejemplo, que es el que nos tenemos que enfrentar a todos los años. Eso las cifras actuales hablan de que por cada persona infectada tenemos un índice de contagiosidad de 2,3 a 2,5 personas más o menos, que es un poco más elevado que la influenza estacional. Por lo tanto, el virus tiene condiciones que son propias que nos harían esperar de que podamos tener un número mayor de casos frente a otro evento estacional o a otra pandemia. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, tenemos factores que nos van a defender también un poco, porque tenemos factores estacionales nosotros en nuestro país que nos hacen un poco que sea más difícil la transmisión persona a persona, principalmente el calor que estamos teniendo. El virus parece que tolera poco el calor y eso nos va a ayudar. Por lo tanto, esos son factores como propios del virus y son factores propios de la microbiología que está demostrando este virus. Sin embargo, hay otros factores que tienen que ver con lo que nosotros podemos hacer. Y con lo que nosotros podemos hacer lo podemos dividir en cosas que tienen que las personas por sí solas pueden hacer, en el fondo, que es saber que tienen que obtener la información, el lavado de manos, limpieza de superficie. Esas son las mismas recomendaciones que se aplican para el virus incisional, para la influenza, y que conocemos, pero que siempre hay que reiterar de la importancia que tiene. Exactamente, o sea, en la educación en salud, en realidad lo más importante es la permanencia y la insistencia en las medidas, más que tengamos, medidas que son por rato, ¿ya? Y existe una última medida que son las medidas de índole de salud pública, que son las medidas que en el fondo generalmente la autoridad o los grupos organizados realizan sobre toda la población. Y ahí yo creo que en ese sentido también lo conversamos fuera de cámara,
estamos un poco mejor preparados de lo que, por ejemplo, estábamos el año 2009, donde nos pilló muy, muy, muy en frío. Y hoy en día, por ejemplo, el gobierno ha tomado medidas que parecen ser adecuadas, y nosotros como colegio en realidad también se lo hemos dicho, que es, primero que todo, entrenar a los equipos de salud a cómo enfrentarse a esta pandemia de COVID-19, ¿no es cierto? También seleccionar ciertos centros que sean centros centinelas, o centros donde van a recibir a los casos más graves. Que hay un tema de logística, por supuesto. No es que cualquier centro termine cumpliendo esta labor de aislamiento, por ejemplo, de casos. Exactamente. Y más que aislamiento de casos, yo creo que también es muy importante... Y tratamiento, evidentemente. De casos graves. ¿Ya? Casos graves, claro. De muy casos importante. graves, exactamente. Y yo creo que también donde probablemente tenemos que tratar de reforzar la autoridad, y nosotros también como colegio médico, es en la información. Disculpe, te voy a interrumpir un segundito porque vamos con información. A esta hora en el Ahora. Senado se vota justamente el proyecto de paridad.